Nire lehenengo esperientzia izan da kanpoan eta itxela esan da, gainera beste ikuspuntu berri batetik ikusi dut, ez da izan turista moduan, bertako bizit moduan sartu naz zuzenean, orduan izan da itxela. Niko karibu kando yangu kuna msichana wangu, binti yangu anaitwa Shalina Uma. Mimi nafanya kazi hapa Bayoji. Gogoratzen dut lehenengo inpaktua nahiko gogorra izan zala, baina denbora aurrera joan ala, gauza guzti horiek gainditu nituen, ez? Eta duntze prozesu batean bebai murgildu nintzen eta hori oso polita izan zen, ez? Beldur horiek alde batera ustea eta gauza pila bat ikastea edo, ez dakit, askea sentitzea berriro oso polita izan zen. Porque nos han enseñado muchas cosas más, juegos vascos. Hemos salido al parque a jugar, divertirnos. Y hemos aprendido muchas cosas más de ellos. Ajá. ¿Y qué aporta la población vasca? Pues la verdad es que hace posible, gracias a la financiación, que en otras zonas se lleven a cabo proyectos de desarrollo que tienen un impacto efectivo sobre la población local. Aunque sea solamente un poquito de azúcar en un mar de agua, pues un poquito sí que quizá haya conseguido llegar a ellos, ¿no? Hacerles ver que muy lejos de allí, en concreto de India, también estamos gente que nos interesamos, que vamos para aprender. Yo desde luego no iba con ninguna receta mágica de mejorar las cosas, sino atento a escuchar, a ver y a vivir con ellos. Yo ya había estado fuera, había vivido fuera y había trabajado fuera, pero para mí me ha puesto en contacto con una realidad de la que de ningún otro modo habría entrado. O sea, no habría llegado a conocer. O sea, me ha dado la oportunidad de ir a la costa caribe de Nicaragua, que es una zona que está, inclusive dentro de la propia Nicaragua, está bastante aislada. Me ha dado la oportunidad de conocer otra cultura, de conocer otra realidad, de trabajar en esa realidad, ¿no? Y de conocer un proyecto de cooperación de desarrollo y trabajar también, ¿no? Para que ello salga adelante. Y para mí ha sido la mar de enriquecedor y la mar de satisfactorio. Y yo he vuelto con una sonrisa y no tenía ninguna gana de volver a casa. Entonces yo lo recomendaría porque a mí me ha abierto puertas, no sé, pero diferentes formas de cómo ver mi realidad del día a día, sí. Bueno, orain momentuan oraindik nago digestio prozesu horretan, ez? Sentitzen ditut gauza asko aldatu direla niregan eta ez dakit. Bebai ikusiko dugu, ez, denborarekin, baina ez dakit, nila barrutik aldatu naz.